terminamos el Sermón del Monte y ahora ya comenzamos con una miniserie dentro de esta serie, hermanos, del Evangelio según Mateo, pero es una miniserie donde ya en el último sermón que pude exponer veíamos, hermanos, cómo efectivamente se menciona acerca de la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, una autoridad para enseñar, donde el último texto terminaba diciendo que la gente estaba maravillada y estaba asombrada porque él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y ahora ya vamos a comenzar esta miniserie, hermanos, que es la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, y el sermón de hoy día es Jesús sana a un hombre con lepra, o como dice Reina Valera, Jesús sana a un leproso. Ya, así que vamos a dar lectura al capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 4. Mateo capítulo 8, versículo 1 al versículo 4, y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor, y dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Hermanos, como les comentaba, esto es lo que viene siguiente a que Jesús, ¿cierto?, haya expresado sus enseñanzas en ese sermón tan conocido como el Sermón del Monte. Así es como comienza el versículo 1 del capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Por lo tanto, hermanos, el contexto en el cual nosotros nos encontramos en este momento es en el momento preciso en que Jesús terminaba de dar sus últimas enseñanzas en este Sermón del Monte, y ahora él se dirigía nuevamente para seguir, ¿cierto?, avanzando en su ministerio mesiánico. Y es importante porque hoy día vamos a ver, hermanos, cómo terminando Jesús en este Sermón del Monte, alguien irrumpe su camino. Y no es una persona como los que habían escuchado el sermón, no es una de las personas que se había añadido a este sermón que él entregaba, sino que esta persona tenía una particularidad. Era un hombre, y era un hombre con lepra. Y vamos a ver, hermanos, cómo efectivamente la autoridad del Hijo de Dios esta vez se va a manifestar no simplemente en las palabras que él anuncia, no solamente en la forma que él enseña, porque recordemos que la autoridad del Hijo de Dios para enseñar no se basaba en que él gritaba, su autoridad no era en que él imponía autoridad, sino que su enseñanza en sí era autoritaria, porque él hablaba como el legislador, no citaba a otros comentaristas, no se respaldaba en base a lo que otros hombres habían dicho, sino que él enseñaba como quien tiene autoridad. Y no se basaba simplemente en alzar la voz. Nosotros los predicadores algunas veces alzamos la voz para enfatizar ciertas cosas, pero la autoridad del mensaje no se encuentra en la fuerza del predicador, sino se encuentra en el mensaje en sí. No se encuentra en la capacidad que tienen. De hecho, hoy día una de las cosas que pasa mucho es que normalmente hay mucho grito y uno ni siquiera de repente entiende un poco el mensaje pensando que por el grito manifiesta autoridad. No, hermanos, alzar la voz no es señal de autoridad. La verdadera autoridad es la palabra. La palabra por sí sola es autoritativa. Entonces, hermanos, nos encontramos en este episodio donde este hombre con lepra se acerca al Señor, y vamos a ver, hermanos, cómo este hombre con lepra se acerca con la actitud correcta. Y al mismo tiempo vamos a ver, hermanos, cómo él deja en manifiesta su necesidad, y al mismo tiempo reconoce que quien está delante de él, a quien él ha acudido, tiene el poder para poder restaurar su vida y al mismo tiempo restaurar su alma. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día, hermanos, y espero, con la ayuda del Señor, que Él me brinde la capacidad de poder exponerlo de la mejor manera posible. Entonces, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Una de las primeras cosas, hermanos, que es importante a destacar es como lo menciona Mateo en este escrito, que el hombre que se acerca quizás a interrumpir el camino de Jesús, el avance, porque él venía de terminar el Sermón del Monte, como lo decíamos, lo que él quiere mencionar específicamente es que no era un hombre común y corriente.
era un hombre que tenía una enfermedad que era terrible. Una enfermedad, hermanos, que inclusive estaba registrada dentro de las leyes ceremoniales de Israel. Era un hombre que por la ley levítica, que aparece en el capítulo 13 del versículo 45 en adelante, nos deja en evidencia cómo este hombre en realidad era un hombre marginado, era un hombre que estaba aislado de absolutamente todo. La ley ceremonial decía que un hombre con lepra era un hombre que era considerado impuro o inmundo. Por lo tanto, este hombre quedaba completamente aislado, no solamente del relacionamiento social con su familia, con sus amigos o con el pueblo en sí, sino que quedaba excluido completamente de lo que es la adoración al Señor. Por lo tanto, hermanos, creo que es muy importante que tengamos en vista que la lepra que se manifiesta en las Escrituras normalmente, hermanos, hace énfasis a dos puntos que son cruciales en nuestra vida. Primero, hermanos, que da a entender que esa enfermedad era altamente contagiosa, por lo tanto, aislarlo hacía que se podía resguardar al pueblo y que ninguna otra persona pudiera ser contagiada. Pero al mismo tiempo, la ley ceremonial indicaba que en realidad un hombre, si era limpio de su lepra, si era sano de su lepra, ese hombre debía pasar por ciertos rituales de purificación, dando a entender, hermanos, de que la lepra no simplemente era una enfermedad física que contagiaba, sino que la lepra simbolizaba claramente el pecado del alma, que mantenía a los hombres completamente separados de Dios. Porque no solamente, hermanos, estaban distanciados de sus familias, sino que quedaban distanciados de Dios. No eran parte de la adoración, no eran parte de lo que era en realidad rendir un culto al Señor. Entonces, una de las primeras cosas que entendemos nosotros cuando vemos el contexto ceremonial, que claramente la palabra indica de que es un hombre impuro, Levítico 13, como les decía, 45 y 46, dice que un hombre que tenía lepra, él debía rasgar sus vestidos, debía andar con su cabeza descubierta. Esto quiere decir que el hombre ni siquiera podía peinar su cabello, debía dejarlo como estaba. Se cubría tanto la boca como la nariz y él debía gritar impuro, impuro o inmundo, inmundo. Mientras duraba la llaga en su cuerpo, él estaba en un estado impuro. Dice que debía habitar solo y su morada estaba fuera del campamento. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que no tenía parte ni lugar con su familia, ni con el pueblo, ni tampoco con Dios, hermanos. Eso es lo que mostraba la ley ceremonial en Levítico. Y aquí surge una pregunta importante. Si está claramente estipulado todas estas cosas en la ley ceremonial, que este hombre debe tener claro en absoluto que él no podía estar ahí. La pregunta es, ¿qué hacía este hombre ahí? ¿Por qué este hombre irrumpe el camino del Señor sabiendo que la ley ceremonial claramente expone que un hombre con lepra debe estar solo? Y si en algún momento se aventura a pasar por donde están las demás personas, él debía gritar que era inmundo para que nadie se le acercara porque estaba estipulado en la ley y estaba estipulado por Dios. Pero si nosotros pensamos, hermanos, un momento, nos daremos cuenta que este hombre, a pesar del conocimiento que tenía de la ley, porque se asume, no lo dice el texto, se asume que este hombre era judío, por lo que más adelante el Señor Jesús le va a decir que vaya y se presente al sacerdote y que ofrezca la ofrenda estipulada por Moisés. Debido a eso se asume que este hombre era judío. Por lo tanto, él comprendía, hermanos, lo más probable, él comprendía lo que la ley ceremonial indicaba. Pero sin embargo, hermanos, ¿por qué este hombre se acerca a Jesús a pesar de todas estas restricciones? Porque él se hace paso en el camino y va donde el Señor, es porque claramente, hermanos, hay algo que lo hace ir. Y lo que lo hace ir al Señor es su necesidad. Él tiene necesidad de ser sanado. Esa enfermedad era una enfermedad terrible, pero no solamente tenía necesidad de ser sanado, él tenía necesidad de ser restaurado. Hermanos, si nosotros analizamos este texto y conocemos las implicaciones de tener lepra, vamos a darnos cuenta, hermanos, que seguramente el dolor más grande de este hombre es que este hombre estaba sufriendo la separación con las personas que él quería. Él sufría la separación de poder adorar al Señor. Por lo tanto, el peso que él llevaba no era simplemente físico, él llevaba un peso en el corazón, él llevaba un peso en el alma.
Sin embargo, hermanos, es importante el poder comprender que este hombre se acerca a Jesús a pesar de estas restricciones, a pesar de que la ley decía que él no podía acercarse absolutamente a nadie y debía mantenerse aislado, pero su necesidad, hermanos, su necesidad lo hace ir al Señor. Lo primero en destacar, hermanos, aquí es que él reconoce su condición de necesitado. Él reconoce que necesita ayuda y necesita ser completamente sanado, porque de su sanidad depende su restauración. De su sanidad depende otra vez su inclusión en el pueblo, en su familia, y ser restituido inclusive en el templo para poder ser parte de la adoración. Es por eso que este hombre lleva a interrumpir el camino de Jesús. Y hermanos, esta no es la única ocasión que nosotros vemos en la Biblia que alguien interrumpe el camino del Señor. Nosotros vemos en Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, cuando se habla de una mujer que sufría de flujo de sangre por más de 12 años. Esta mujer había gastado absolutamente todo. Y hermanos, Levítico 15 del 19 al 30 también habla de qué sucedía con estas mujeres que tenían un periodo menstrual y al mismo tiempo muchas veces se excedía. Dice que durante su periodo menstrual y durante todo el tiempo que durara el flujo de sangre era considerada impura. Si ella se recostaba en la cama quedaba impura. Si alguien tocaba la cama en donde esa mujer estaba, esa persona era considerada impura y tenía que pasar por un proceso de purificación. Y esta mujer también se hace paso en el camino entre la multitud. Parece casualidad, hermanos, pero no es casualidad. Jesús venía con una multitud del Sermón del Monte y en este momento Jesús caminaba con una multitud. Inclusive cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Pedro dice, Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas quién te tocó, cuestionando al Señor Pedro. Si Jesús dice alguien me tocó es porque alguien lo tocó. Y claramente él dice, alguien me tocó porque de mí se desprendió poder o salió virtud. Y claramente, hermanos, al igual que el leproso, la ley también estipulaba que esa mujer no podía tocar nada porque todo lo que tocaba era inmundo, era impuro, al igual que ella o al igual que él. Pero sin embargo, al igual que el leproso, esta mujer se aventura y se hace camino entre la multitud y toca el borde del manto del Señor Jesús. Uno podría pensar, tanto el leproso como esta mujer están rompiendo la ley. No están respetando lo que Dios estipuló. Y podríamos pensar, al mismo tiempo, el Señor Jesús también está rompiendo la ley. Porque esto lo estipuló el Señor. Y Él no los está reprendiendo. Él no les está diciendo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Están infringiendo lo estipulado por Dios. No son las respuestas que vemos de Jesús, ni con el hombre leproso, ni con la mujer del flujo de sangre, sino que vemos al Señor deteniéndose y dándole tanto al hombre como a la mujer lo que ellos tanto necesitan. Lo que ha sido el motivo de la aflicción de su alma, lo que ha sido el motivo de estar destituidos de todas las cosas. Hermanos, se dan cuenta cómo una persona con lepra era una persona destituida, al igual como la palabra menciona que nuestro pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Esa era la tristeza más profunda de un hombre con lepra, que estaba destituido de todo, no tenía lugar en ninguna parte. Es por eso que nosotros podemos ver con claridad, hermanos, que claramente la lepra no solo manifiesta una enfermedad física, porque no podemos alegorizar todo. Ese hombre tiene lepra real, lepra literal, lepra física, pero esa lepra traía consecuencias tanto en lo espiritual como en lo físico, como en lo natural. Y nosotros vemos, hermanos, cómo este hombre reconoce su condición, reconoce su necesidad. ¿Y cómo podemos ver que este hombre reconoce su necesidad? Porque él acude al Señor en humildad. La palabra dice claramente que él se postró. Él vino a Jesús. Siendo un hombre leproso, él se inclinó, él se postró, reconociendo que el necesitado era él. Y aquí, hermanos, de verdad que reflexioné mucho sobre esta parte. Porque normalmente nosotros podríamos pensar, pero es algo natural. Es un hombre leproso, está destituido. Es natural que presente una actitud humilde. Hermanos, me atrevo a decir que una persona que está en realidad mal físicamente o que está en condiciones deplorables, eso no garantiza una actitud humilde. Una persona enferma no garantiza humildad. Una persona que esté postrada, una persona que esté en el umbral de la muerte, no garantiza
Humildad, hermanos. Eso no lo garantiza. Por lo tanto, no debemos asumir que la lepra del hombre hacía completamente necesario que esa persona fuera, hermanos, quizás a reconocer su necesidad, a manifestar humildad. Por el contrario, eso no lo garantiza. De hecho, podemos ver claramente dos ejemplos en las Escrituras, donde hay personas, hermanos, que están pasando momentos críticos, quizás el último momento de su vida, pero sin embargo no manifiestan humildad. No se acercan al Señor Jesús con una actitud humilde. Lucas capítulo 23, versículo 39. Cuando se relata la historia de los dos ladrones que están al lado de Jesús, también siendo crucificados, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por lo tanto, habían dos hombres en la misma condición, pero había uno que le injuriaba, había uno que le reclamaba, había uno que le decía: si en realidad tú eres el Cristo, si en realidad tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. Al mismo tiempo tenemos el relato cuando Jesús sana a 10 leprosos. En Lucas capítulo 17, versículo 15 al 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. ¿Se da cuenta? Se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo dos ejemplos de la Biblia nos dejan entrever de manera muy clara que una persona en momento de angustia, una persona en un momento de desesperación, no es garantía que esa persona manifieste una actitud humilde? Vaya, hermanos, un día a un hospital y ve a personas que están muriendo. La arrogancia aún en el umbral de la muerte está presente. Hay personas que se están muriendo y el orgullo se los come vivo, hermanos. Aún no son capaces de reconocer que necesitan a Dios, que necesitan perdón, que necesitan ayuda. Aún no son capaces de alzar su voz al cielo y decir: Señor, ayúdame. Señor, ten compasión de mí. Aún en el mismo umbral de la muerte, aún experimentando la gracia común del Señor, no son capaces de reconocer con humildad y con sencillez que están en una condición de necesidad, que las personas necesitan. Todos estamos en necesidad. Todos tenemos necesidad del Señor, pero no todos pueden reconocer su necesidad. No todos son capaces de ver que en realidad están como este hombre leproso, que están completamente destituidos y que necesitan un milagro, que necesitan de una obra que no puede producir ningún hombre en particular, sino solamente Dios. Este hombre reconoció su condición de necesitado. Hermanos, este hombre es un gran ejemplo para todos nosotros. Es un gran ejemplo de fe, es un gran ejemplo de reconocimiento de su verdadera condición en la que él se encontraba. Pero es que él tenía lepra, por eso él reconoció su lepra. Todos necesitamos del Señor. Que no nos demos cuenta es otra cosa. Que no podamos evidenciar nuestra necesidad, que no podamos evidenciar nuestra miseria, no significa que no sea así. Que una persona no sea capaz de reconocer a Cristo no significa que Cristo no sea real. No significa que Él no sea el Señor. Por lo tanto, Él reconoció su condición de necesitado y que solo alguien con poder, alguien con autoridad podía revertir su situación. Y ahí, hermanos, es donde en realidad escuchar estas palabras de verdad que son maravillosas. Cuando escuchamos decir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No sé, hermanos, si usted se da cuenta de esto. Trate de imaginarse el escenario. Este hombre está irrumpiendo las leyes ceremoniales. Este hombre se está exponiendo a que no solamente tenga lepra, este hombre se está exponiendo aún que lo maten por no dar cumplimiento a lo que Dios había establecido. Al mismo tiempo, piensa en esto: Jesús está a punto de destruir, hermanos, su imagen como el Mesías, como el Cristo, porque va a irrumpir en las leyes ceremoniales que Dios había instituido. Por lo tanto, trate de imaginar el escenario. Este hombre viene deshecho. Este hombre reconoce su situación, no solo física, sino las consecuencias que ha producido la lepra. Y él viene y se postra y dice: Señor,
lo primero que vemos aquí es un reconocimiento de la autoridad y del poder del que estaba frente a él. Porque no cualquier persona le dice Señor a otro. Hermanos, él se dio el tiempo de salir de donde estaba. Tiene que haber oído hablar de Jesús. Y él no dudó, y él no tardó, y vino con la actitud correcta. Él no vino a decir, si tú eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta lepra que salga. Si tú eres el Hijo de Dios, si en realidad tú existes, a ver, demuéstramelo. No, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué extraordinario, hermanos. Cuánto ejemplo tenemos nosotros aquí para que no elevemos reclamos al cielo, para que no elevemos simplemente quejas ante Dios. Señor, ¿por qué a mí? Señor, tantos sabían en Israel. ¿Acaso no pudo ser otro el que tenía lepra? ¿Acaso no pudo ser otra persona? ¿Acaso no había alguien más malo que yo? ¿O no es ese normalmente, hermanos, lo que pasa por nuestra mente cuando enfrentamos dificultades? Cuando pasamos problemas, cuando llega la enfermedad, cuando vienen momentos, hermanos, difíciles. Señor, ¿por qué a mí? Eso es lo que normalmente surge de nuestra naturaleza. En vez de reconocer nuestra condición necesitada y reconocer como este hombre reconoció que el soberano es Dios. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y por qué estas palabras son tan maravillosas, hermanos? Porque esto deja en evidencia la fe de este hombre. Deja en evidencia, hermanos, el reconocimiento no solo de su condición, sino del poder y de la autoridad del Hijo de Dios. No sé si usted ha meditado, pero él no dice, si puedes, límpiame. Él no dice, si en realidad tú eres quien dices ser, o si en realidad tú eres lo que las personas dicen que tú eres. A ver, límpiame. No, él dice, si quieres, puedes limpiarme. Él tiene una cosa segura, que Jesús puede hacerlo. Solamente necesita que Él quiera hacerlo. Depende de que Él quiera. Hermanos, la verdadera fe no es una fe, hermanos, que se basa en tantas cosas, en que tengamos que pasar por un seminario. La verdadera fe es la que reconoce el señorío completo de Cristo y que Él tiene poder para hacer absolutamente todo y que solamente basta con que Él quiera para que las cosas sucedan. Y este hombre tenía esa clase de fe, una fe similar al otro ladrón que estaba al lado de Jesús cuando le dijo, este hombre nada ha hecho, nosotros pagamos por lo que merecemos. ¿Y qué le dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocimiento de pecado, reconocimiento de santidad y justicia de Cristo y reconocimiento que el que iba a morir se iba a resucitar y también volvería porque Él es el rey de un reino. Hermanos, la verdadera fe no es una fe superficial, no está basada simplemente en reclamaciones o en experiencias personales, está basada en lo que la palabra afirma respecto al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús. Él entendió, hermanos, que podía sanarlo, Él entendió que podía restaurarlo y solamente, hermanos, dependía de que Él quisiera. Si tú quieres, puedes limpiarme. Hermanos, y ahí nosotros pasamos a nuestro segundo punto. El primer punto, vemos la condición de necesidad de este hombre leproso, de este hombre con lepra, hermanos. Y el punto 2, nosotros pasamos ahora a la respuesta de Jesús. Y una de las cosas extraordinarias que vemos aquí, que ya veníamos mencionando, es que dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Y como les decía, hermanos, esto es muy significativo. Cuando consideramos nosotros que la ley ceremonial indicaba, hermanos, que estas personas eran inmundas, debían estar completamente apartadas. Les insisto, Jesús lo que debió hacer fue denunciar a este hombre y dar un grito en ese momento y decir que sacaran a ese inmundo de ese lugar y que no interrumpiera su camino. Pero sin embargo, hermanos, al tocar Jesús a este hombre con lepra, Él muestra su autoridad sobre la ley y el ritual levítico. Él no solamente es el que enseña con autoridad, Él es el legislador de la ley.
Él es el cumplimiento, hermanos. Por lo tanto, Él no debía regirse por ninguna ceremonia, porque Él era el cumplimiento de todas esas sombras, de todo eso que apuntaba a Él. Por lo tanto, Él tenía completa autoridad, no solamente de decir, sino de tocarlo y no infringir la ley, porque Él era todo lo que ese hombre necesitaba para ser sanado y para ser restaurado y para una vez más tener acceso a la adoración de Dios. Cristo era lo que el hombre necesitaba desde la antigüedad hasta ese momento. Todo apuntaba a que un día el Cristo vendría y Él restauraría todas las cosas. Israel esperaba un restaurador político, pero sin embargo, quien vendría a restaurar las almas de hombres que estaban completamente perdidos y destituidos de la gloria del Señor. La palabra dice que Jesús extendió su mano y le tocó. Hermanos, Él le tocó. Jesús le tocó, hermanos, irrumpiendo la ley ceremonial. ¿Cómo tienen que haberse espantado los judíos? Este está quebrantando la ley. Este no respeta el día de reposo. Este no guarda absolutamente nada. Siempre buscaban ocasión para acusarle. Lo que no entendían es que Él era el Señor de la ley. Él no simplemente venía a cumplir la ley. Él es el cumplimiento de la ley, junto con todas las ceremonias y los rituales de purificación, hermanos. Absolutamente todo. Perdón, hermanos. Pero de verdad que al ver esta escena, hermanos, de verdad que es difícil el poder de, hermanos, imaginar, de alguna manera, vislumbrar, hermanos, cómo es esta situación, donde mucha gente quizás puede estar asombrada, pero sin embargo, hermanos, este leproso, este hombre que está con una infección en su cuerpo y que lo ha mantenido aislado tanto tiempo, con sufrimiento y con dolor, en este momento alguien por primera vez extiende su mano y lo toca. Hermanos, este hombre no disfrutaba del cariño de nadie, solamente conoció menosprecio. Solamente conoció dolor. Hermanos, y una vez más insisto, creo que el dolor más grande de este hombre no eran las llagas. El dolor más grande de este hombre era que estaba destituido de todo. De todo. Pero sin embargo, de repente aparece alguien que lo toca contra toda expectativa. Y no solamente lo toca para decirle, lo siento, lo lamento, tu situación no tiene solución. Estás completamente perdido. Yo soy compasivo, pero no puedo hacer nada por ti. Esa no es la respuesta. Él extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero. Hermanos, quiero. Eso deja en evidencia, hermanos, sin lugar a dudas, la voluntad y la disposición de nuestro Señor para sanar y restaurar a los que se acercan a Él. Él pudo haberle dicho, no, eres un hombre inmundo. Nada le obligaba al Señor para sanar a ese hombre. Nada le imponía que Él debía sanarlo. Y el hombre lo sabía muy bien. Ese hombre cuando se postró le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía muy bien que Jesús no tenía ninguna obligación de limpiarlo y de restaurarlo. Pero sin embargo, Él acudió a la disposición y la voluntad que nuestro Señor tiene para sanar y para restaurar. Y Él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta del Hijo de Dios, quiero. Se limpió. Hermanos, qué glorioso es esto. Qué glorioso. Si el Señor no hubiese querido limpiarnos, permaneceríamos completamente sucios, completamente destituidos, completamente apartados y no podríamos disfrutar de su gloria. Si hoy día nosotros podemos disfrutar de su gloria, si nosotros hemos sido restaurados, es solamente porque Él quiso. Es porque Él quiso. Y en eso, hermanos, no puede haber jactancia. Y al mismo tiempo dice, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Inmediatamente, lo que por tanto tiempo a este hombre lo dañó físicamente y espiritualmente, en un momento determinado, esa lepra desapareció. Ahora dando en evidencia que aquel que estaba delante de él, Jesucristo, el que terminaba de dar enseñanzas en el monte, no solamente tenía buena disposición, no solamente era un hombre compasivo, sino que tenía poder sobre la vida física.
tenía poder sobre la enfermedad. Y él solamente dijo, quiero ser limpio. Y inmediatamente la lepra desapareció. Y esto, hermanos, debe haber marcado un precedente en ese tiempo, porque en la Biblia solamente se relatan 2 episodios o 3 episodios de personas que tuvieron lepra en las Escrituras. Y estamos hablando de María, la hermana de Moisés, en Números capítulo 12, versículo 1 al 15, cuando junto a Aarón murmuraron respecto a Moisés. Y claramente Dios le envía lepra a María. Y Moisés intercede, hermanos, intercede por María. Y al mismo tiempo Dios le da sanidad a María, pero sin embargo dice que 7 días debe purificarse y debe estar fuera del campamento y después será restituida. Como señal de su pecado, lo que vino sobre María fue lepra. Por lo tanto, hermanos, claramente la lepra es una enfermedad física literal, pero desde la antigüedad ha manifestado, hermanos, cómo la lepra contamina todo el cuerpo, cómo la lepra mantiene a los hombres en aislamiento. De la misma manera el pecado afecta a todo el hombre y lo mantiene separado de Dios. La lepra es un claro símbolo del pecado y sus efectos, que son terribles, hermanos, completamente terribles. Y al mismo tiempo tenemos el ejemplo que conocemos mucho, que es de Naamán, el sirio, que lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14, donde este hombre, hermanos, a pesar de que tenía lepra, él quería recibimiento con honores, él quería recibimiento según a la altura de la posición que él tenía como el general de los ejércitos. Pero sin embargo, si hay algo que el profeta Eliseo le iba a enseñar a este hombre, que ante Dios no hay ninguno grande, que ante Dios es necesario conocer la condición en la que estamos. Era leproso, pero arrogante. Era leproso, pero él quería que lo recibieran como era digno de su posición. Aún más, cuando Eliseo le dice, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán, él se molesta, él se enoja. Él dice que en Damasco hay 2 ríos que son mucho mejores. ¿Acaso no será lo mismo? Pero sin embargo, hermanos, sus criados le dijeron, si el profeta te pidiera cosa difícil, tú lo harías. Eso da a entender de que el hombre está dispuesto a hacer grandes hazañas, pero no está dispuesto a reconocer su necesidad de la gracia de Dios y que el regalo de la salvación es un regalo gratuito, que él no puede hacer nada por adquirirlo. Y este hombre leproso lo entendió. Él dijo, si quieres, puedes limpiarme. Solo basta que quieras. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y Naamán 7 veces. ¿No fue a la primera? ¿No fue a la segunda? ¿No fue a la sexta? ¿A las cuantas? Fue a la que el profeta dijo. Porque así Dios lo había ordenado. ¿Y cómo fue su piel? Más limpia que la de un bebé. Más limpia. Eso quiere decir, hermanos, que en realidad, cuando nosotros somos alcanzados por Dios y cuando Él obra en nuestra vida, nosotros somos completamente limpios al instante. Al instante, así como esta lepra fue quitada por completo de este hombre, así también cuando nosotros acudimos al Señor con humildad, reconociendo nuestra condición pecaminosa y nuestra relación quebrantada con Dios, Él dijo, quiero ser limpio. Y todos nosotros fuimos limpios en el momento que depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Eso es lo que pasa. No mira al leproso con compasión, porque ese leproso es un ejemplo claro de la condición en la que estábamos cada uno de nosotros. A pesar de que es un ejemplo literal, hermanos, a pesar de que ese hombre tenía lepra literal, al mismo tiempo nosotros podemos ver los efectos de la lepra claramente simbolizando, hermanos, los efectos del pecado, que son terribles y nos separan de Dios, nos apartan de Dios. Y también nosotros vemos, hermanos, el ejemplo de Giezi, que es el criado de Eliseo. Eliseo no aceptó ningún regalo de Naamán porque Naamán quiso darle presentes por lo que había hecho. Pero claramente Eliseo, con la postura de un profeta, dando a entender que el don de Dios no se vende, que el don de Dios no se comercia, y él no hizo algo para recibir otra cosa a cambio, reconociendo que el que lo hizo fue Dios y Dios no necesita nada de los hombres. No necesita absolutamente nada. Pero sin embargo, Giezi, comido por la codicia, ¿qué va? Él va corriendo hacia Naamán y le dice un par de mentiras para poder conseguir cosas y se va con cosas. Y llega a donde Eliseo pensando que va a engañar al hombre de Dios. Y le dice, ¿de dónde vienes? De ninguna parte. Él le dice, ¿no estaba mi corazón contigo cuando fuiste donde Naamán? Y claramente le dice finalmente que por lo que él hizo,
por el pecado que cometió, la lepra que tenía Naamán ahora quedaría en él. Una vez más, el pecado trajo como consecuencia lepra, dando a entender, hermanos, que la Biblia muchas veces simboliza, la lepra está simbolizando al pecado y sus consecuencias, que son completamente terribles y angustiantes, porque no solamente nos separa y no nos permite tener una relación correcta con las demás personas, sino que al mismo tiempo, hermanos, no nos permite tener una relación con Dios. Al mismo tiempo vemos, hermanos, como dice ya al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Levítico capítulo 14 del versículo 1 al 32 habla, hermanos, referente a la ofrenda que debe presentarse al sacerdote para que el sacerdote sea quien pueda examinar y pueda determinar si la persona efectivamente ha sido limpia de su lepra. Porque una vez más reitero, la lepra es altamente contagiosa y al mismo tiempo había una ley de ritual, de ceremonia en cuanto a todo el proceso de purificación, dando a entender de que no era necesario solamente, hermanos, que el hombre fuera limpio de la lepra. Porque si nosotros nos preguntamos, hermanos, si el sacerdote evidencia que la persona ya no tiene lepra, ¿por qué era necesario todo el ritual de purificación? Porque claramente la lepra, hermanos, manifestaba no solamente una enfermedad física y contagiosa, sino que toda la purificación daba a entender efectivamente de que el hombre debía ser restaurado para con Dios. La lepra manifestaba de manera clara cómo el pecado separa al hombre de Dios, cómo el pecado no permite que el hombre tenga comunión con Dios. Y todo ese ritual de purificación mostraba que el hombre necesitaba completa restauración, no simplemente física, para poder presentarse delante de Dios. Sacrificios debían presentarse. Por lo tanto, hermanos, ahí una vez más nosotros vemos que si Jesús, hermanos, extiende su mano y lo toca y le dice, quiero, sé limpio, Él está mostrando claramente que ha llegado el tiempo de que todo ese ritual ya no será necesario. Todos los sacrificios y toda la purificación que demandaba la ley ya no sería necesaria, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba frente a él. Aquel que Dios había enviado, hermanos, recordemos esto, durante todo el Antiguo Testamento los hombres ofrecieron 1 y millones de animales de sacrificio, pero sin embargo Juan dice, ahora llegó el Cordero que Dios ofreció. Ya no es el animal que los hombres ofrecieron, esta vez Dios mismo ofreció el Cordero y este Cordero morirá una sola vez, este Cordero se ofrecerá una sola vez y este Cordero tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, el que estaba frente a este hombre con lepra era el Cordero de Dios, que venía no solo a quitar su lepra, venía a quitar su enemistad con Dios. Él venía a reconciliarlo con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús le dice que vaya y se presenta al sacerdote si ya no es necesario? Cristo está ahí. Y la palabra responde, dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús no lo está mostrando para decirle que su restauración depende de la ceremonia o del ritual. Jesús lo está enviando para que los sacerdotes puedan ver que el tiempo que Dios había prometido se ha cumplido, que el Cristo, el Mesías, ha venido y lo está demostrando con señales claras como quitar la lepra de un hombre que por tiempo había estado destituido, solo por testimonio a ellos, porque esos mismos sacerdotes que evidenciarían la sanidad de este leproso, esos mismos sacerdotes que verían el poder del Hijo de Dios, serían los mismos que acusarían de blasfemia a Cristo por decir que Él es el Cristo. A pesar de que sus ojos vieron 1 y 1000 señales referente, hermanos, a las obras que Cristo hacía, que las obras, hermanos, acreditaban que en realidad Él había venido de Dios. Y una cosa me llama la atención, y que Marcos capítulo 1 del versículo 40 en adelante agrega más información, es que cuando Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate, Marcos agrega de que este hombre no obedeció, este hombre en realidad salió gritando que había sido sanado, no cumplió lo que el Señor Jesús le había dicho. Y ahí uno puede pensar algunas cosas. ¿Por qué será que el Señor le dijo que no fuera y gritara, sino que simplemente fuera en silencio y hablara con el sacerdote? Lo más probable, hermanos, y nosotros lo vemos en la Escritura, es que las personas acostumbraban a seguir a Cristo por los motivos equivocados.
Normalmente seguían a Cristo porque multiplicó los peces y los panes. Seguían a Cristo por la sanidad o seguían a Cristo porque veían en Él una buena ocasión para generar una revuelta en Roma. En Juan capítulo 6, versículo 15 dice que querían ir a Jesús para hacerlo rey, para que Él los libertara de la opresión romana. Pero sin embargo Jesús no quería que la gente lo siguiera por los motivos equivocados. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que comprender esta clara enseñanza. Porque este hombre no siguió a Jesús por los motivos equivocados. Este hombre reconoció su necesidad. Este hombre actuó con humildad, reconociendo que Jesús era el Señor y que dependía de Él, que Él pudiera ser sanado y completamente restaurado. Y al mismo tiempo podemos ver cómo Jesús muestra su disposición y su voluntad para sanar, hermanos. ¿No hemos sido nosotros, hermanos, testigos en nuestra propia vida de lo que pasó con este hombre? ¿No hemos sido nosotros los mismos testigos de nuestra propia vida, hermanos? ¿Cómo nosotros nos encontrábamos espiritualmente en la misma situación de este hombre con lepra? ¿Durante cuánto tiempo estuvimos enemistados con Dios? ¿Durante cuánto tiempo, hermanos, no tuvimos acceso ante Él? ¿Durante cuánto tiempo, hermanos, nuestras vidas estaban completamente opuestas a la voluntad de Dios? Pero sin embargo, un día determinado, la gracia del Señor, el tiempo que Dios había determinado, vino a nuestras vidas, fuimos alumbrados y pudimos ver nuestra miseria. No teníamos una lepra física, pero teníamos una lepra espiritual. Todo nuestro ser estaba contaminado. Todo nuestro ser estaba sucio, corrompido y estábamos distanciados de Dios. Pero sin embargo, Dios mostró su disposición y su voluntad para poder sanar y para poder restaurar lo que nada ni nadie podía restaurar. Por eso nosotros cantábamos delante, hermanos, mi fuente eres tú, de gracia y poder. Dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies. Aviva mi corazón. Esa es la actitud correcta como un creyente se acerca a Dios. Él reconoce que Él es la fuente. Solo Dios es la fuente de todo bien. Él es la fuente de vida eterna que fluye en nosotros a través de su Espíritu Santo. La vida que hoy podemos disfrutar, el relacionamiento que tenemos con Dios, todo descansa en la persona y la obra de Cristo. Este es un ejemplo literal, lepra real, hermanos, distanciamiento físico, pero la ley levítica mostraba efectivamente que la lepra no solo era algo contagioso, sino que simbolizaba la realidad del pecado y la enemistad que el pecado mostraba ante Dios, y el hombre no tenía acceso delante de Dios. Igual que la mujer del flujo de sangre, esa mujer por 12 años sufrió, por 12 años no podía saber lo que era disfrutar con su familia, hasta tomar un utensilio significaba inmundicia y nadie podía tocar lo que ella tocaba, pero en un momento determinado ella se hace camino en medio de la multitud y toca el borde del manto del Señor Jesús y Él le dice, hija, ven paz, tu fe te ha salvado. Vemos claramente, hermanos, que no hay una reprensión del Señor, porque Él es el Señor de la ley. Él es el juez. Él no solo vino a cumplir, sino que Él es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de cada ritual, de cada ceremonia, de todo lo que se llevaba a cabo sacrificialmente. En Cristo todo es cumplido, por lo tanto Él es el que puede decir, tus pecados te son perdonados. Él es el que puede decir, levántate y anda. Él es el que puede decir, hija, tu fe te ha salvado. Él es el que puede decir, sé limpio. Él es el que puede decir todas estas cosas. Porque Él es el Hijo de Dios, que tiene autoridad para enseñar, que tiene autoridad sobre la vida física. Y no solamente eso, Él es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida en rescate de muchos. Y no los vino a rescatar simplemente de lepra, sino que los vino a rescatar de la podrición del pecado. ¿Y de dónde puedo sacar esa palabra? Isaías dice que de la cabeza a los pies no hay nada bueno en nosotros. Somos una podrida llaga, hermanos. Pero sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Si alguno está en Cristo ha sido restaurado completamente. Qué maravilloso, hermanos. Me imagino el escenario de este hombre, salió gritando. No obedeció al Señor.
El Señor le dijo, silencio. Y es algo reiterativo. El Señor normalmente no quería que dijeran. Y cuando nosotros hacemos algo, queremos que todos sepan. Y el Señor le dijo, ve y no se lo digas a nadie, preséntate al sacerdote. Y este hombre, hermano, salió gritando que el Señor lo había sanado y obviamente se alborotó y Jesús ya no podía andar libremente. Eso es lo que relata Marcos, porque ya la multitud lo seguía. Pero la multitud, ¿qué quería? Ustedes me buscan, le decía a Jesús, porque vieron los peces y los panes. Ustedes no me buscan porque vieron las señales, ustedes me buscan porque quieren saciarse. Pero Él les dijo que no trabajen por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo os da. Esa es la respuesta del Señor Jesucristo. Y entonces vemos claramente, hermanos, cómo el Señor sanó a este hombre, cómo este hombre tiene que haber sido restaurado y cómo el sacerdote posiblemente tiene que haber quedado impresionado por causa de esto. Algo muy similar, hermanos, sucede, y es algo que quizás nos muestra con mucha mayor claridad en el ejemplo, hermanos, de los 10 leprosos, como les decía adelante. Jesús sana a 10. Los 10 son sanados mientras van caminando, pero hay uno que se devuelve y Jesús le da la misma instrucción, que vayan y se presenten al sacerdote, ¿cierto? Porque es el sacerdote el que tiene que examinarnos y decir que efectivamente son limpios. Pero de los 9, uno no va al sacerdote. Eso aparentemente parece que no va al sacerdote, porque esa es la instrucción. Hay uno que se devuelve y se postra al Señor y le da gracias. La pregunta es, ese parece que desobedeció, porque no fue al sacerdote, pero sin embargo, si nosotros entendemos que la Biblia dice que Jesús es el gran sumo sacerdote, entendemos que ese hombre no solamente experimentó sanidad física, ese hombre fue salvo. Ese hombre entendió que aquel que lo sanó no era un mero hombre. Ese que estaba delante de él era el Mesías prometido. Es el gran sumo sacerdote, el salvador del mundo. Por eso, en vez de ir al sacerdote que estaba instituido, él vino a Jesús y se postró delante de él, hermanos. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado en nuestra propia vida. Entonces, hermanos, como conclusión, nosotros hemos podido ver hoy día cómo el Señor, terminando el Sermón del Monte, aparece un hombre con lepra. Que es importante recalcar esto. Reina Valera dice un hombre leproso, y decir leproso es como despectivo. Sin embargo, en el original normalmente apunta a un hombre con lepra, que es lo que quiere decir Mateo, que es un hombre con lepra, que está sufriendo por causa de la enfermedad en su piel. No está hablando despectivamente como un leproso. Al decir leproso es despectivo. Está hablando de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, que es muy conocida como lepra, pero podían ser también otras enfermedades en la piel que eran degenerativas y que eran altamente contagiosas. Este hombre, a pesar de todo, vino con humildad al Señor, reconoció su poder, reconoció su autoridad, reconoció que solamente Él podía salvarlo y sanarlo. Y Jesús mostró, hermanos, su compasión y su voluntad y su disposición para sanar y restaurar. Nosotros que estamos aquí, ¿hemos visto esa disposición del Señor? ¿Hemos visto su voluntad para responder en medio de nuestras necesidades? ¿Hemos podido ver que Él, hermanos, es amplio en respondernos y en escuchar? Cuando nosotros nos acercamos en una actitud de fe y humildad, Él lo hace, hermanos. Ya al instante, Él dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hermanos, qué bueno es poder comprender estas enseñanzas y poder aplicarla a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a replicar la actitud del hombre con lepra? Vamos a reconocer, hermanos, que la actitud de Jesús con ese hombre no es una actitud particular, sino que es la actitud que Él tiene con todos los que se acercan humildemente delante de Él. ¿Cuántas veces ha pedido algo quizás de manera arrogante? Señor, parece que no me escuchas, porque si me escuchas supieras lo que estoy pasando. El Señor sabía claramente lo que estaba pasando. Pero sin embargo, hermanos, muy pocas sanidades de lepra se ven en la Biblia, y ese hombre experimentó la mayor sanidad que pudo haber experimentado. No solo su cuerpo, sino la restitución con su familia, la restitución en el pueblo y la restitución en la adoración. Nosotros estábamos fuera y hoy podemos adorar y entrar libremente por los méritos de Cristo. Hermanos, nosotros deberíamos haber muerto. Por eso Él es el que tiene poder de decir, como le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te persiguen? ¿Dónde están? No hay ninguno, Señor. Todos se fueron. Y Él le dijo, ni yo te condeno. ¿Cierto? Vete y no peques más. Por lo tanto, claramente, Él es el que tiene la autoridad
para poder perdonar pecados, para poder, hermanos, restituir al hombre y las consecuencias de su enfermedad y a nivel espiritual, porque Él es el que daría su vida. Él es el que se crucificaría en la cruz del Calvario y al tercer día se levantaría de entre los muertos para asegurar la obra que Dios el Padre le había encomendado. Allí está nuestro gozo. Más adelante vamos a ver que esto no es una cosa puntual. Veremos a un hombre que es un centurión y cómo reconoce la autoridad de Cristo. Vamos a ver cómo Él tiene autoridad para sanar hasta la suegra de Pedro. Y vamos a ver cómo Él tiene, hermanos, autoridad para llamar a discípulos y para poder decir que el que lo quiere seguir tiene que estar dispuesto a abandonar todo, porque Él es el que tiene autoridad en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Él es Jesús, el Hijo de Dios, que tiene completa autoridad. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Oh Señor, porque en tu gracia nos has permitido una vez más poder, Señor, presenciar tu palabra. Gracias por estas enseñanzas que nos has entregado en este día, Señor. Si algo te ruego es que cada palabra, Señor, sea aplicada en nuestro corazón. Que podamos, Señor, aprender y meditar y deleitarnos, Señor, en este episodio, Dios mío, de un hombre con lepra. Y cómo, Señor, tú quisiste sanarlo. Oh Señor, qué actitud de humildad. Cuánto necesitamos aprender que para acercarnos a ti debemos hacerlo con un corazón humilde. Porque el corazón contrito y humillado tú no menosprecias. Nunca dejarás sin respuesta a un corazón que se deleita en ti, que confía en ti y que descansa en ti. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una realidad en nuestra propia vida y hagamos conciencia que si bien no fuimos quizás sanados de una enfermedad física, fuimos curados de la peor enfermedad. Fuimos curados de lo peor, inclusive ni siquiera enfermedad. Estábamos muertos y tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso te adoramos a ti, te bendecimos a ti, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.